y vamos directo a la palabra. Quiero que podamos leer Jueces. Vamos al libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, del verso 1 en adelante. ¿Ya? Vamos a leer el libro de Jueces. Jueces 6. Dice esto la Escritura, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano ¿de quién? ¿Están acá, no? ¿Sí? ¿Sí? Dice, y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. O sea, se lo leo de nuevo, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Sí? Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron, ¿qué cosa? Escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, ¿qué hacían los hijos de Israel? Sembraban. Los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, verso 8, el Señor envió a los hijos de Israel, ¿qué cosa? Un profeta. Mira lo que hace el clamor. Dios mandó un profeta que les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros, os di su tierra y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, apareció un pero ahí, pero no me habéis obedecido. ¿Ya? Sigamos leyendo, verso 11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo, ¿qué cosa estaba sacudiendo Gedeón? El trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Por qué ¿y por dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: me quedaré hasta que vuelvas. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de un efa de harina, puso la carne en una cesta, el caldo en un caldero, y se lo llevó a él debajo de la encina y se los presentó. Y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo, y así lo hizo.
Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano, tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca, que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo: ¡ay de mí, Señor Dios! Porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta hoy. Verso 25. ¿Están acá, no? ¿Sí? Verso 25. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo, ¿de cuánto? De 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre, corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto como la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que, como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí, el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él. Y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e inquirieron, dijeron: Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Interesante, ¿no? Ya se dan cuenta de qué vamos a hablar, de qué vamos a profundizar en este día, acerca de Gedeón. Ahora, perdón. Si me ayudan, por favor, porque eso, para poder ver. Si nos damos cuenta, el Señor había entregado a los israelitas a Madián, dice que por 7 años. Y habían ellos generado escondites en las montañas, en las cavernas, en lugares fortificados. Se habían arrancado, ¿por qué? Porque de tiempo en tiempo, como dice la Escritura en el libro de Jueces, subían, no solo los madianitas, subía una triple alianza. ¿Sí? Ustedes saben que Sudamérica tuvo una de las guerras más devastadoras, no fue la guerra del Pacífico, fue la guerra de la Triple Alianza. Fue la guerra que tuvo Paraguay contra Brasil, Uruguay, Argentina, que van a acorralar a Paraguay y van a devastar a la mayoría de su población de varones. Paraguay, a fines del siglo XIX, era una nación casi sin hombres. ¿Sí? Paraguay peleó sus últimas batallas con niños. De hecho, una de las batallas más fuertes se llamó la batalla de Ñu Acosta, en un cerro que quedaba en la última resistencia, ¿ya? Donde sobre todo Brasil entra y toma gran parte de la memoria del Paraguay. Si usted, por ejemplo, quiere estudiar la historia de Paraguay, no tiene que ir a Paraguay, tiene que ir a Brasil, porque ellos se llevaron todo, sus libros, sus registros, y fueron los niños soldados, los últimos en dar esa guerra, esa batalla. Entonces Paraguay quedó a inicio del siglo XX totalmente devastada. Esa fue la guerra de la Triple Alianza. ¿Ya? Una guerra que marcó para siempre su mentalidad y los marcó con mucha orfandad. Así que desde aquí, desde Ciudad de Luz, oramos y bendecimos toda la nación de Paraguay y decimos: sean benditas tus aguas, sean benditas tus simientes, y el Señor traiga sobre ti fruto, fructificación sobre tu vientre y sobre las generaciones que vienen. Bueno, el Señor sabe por qué nos lleva a hacer esas declaraciones hoy. Ahora, imagínense Israel.
que le tocaba enfrentar una batalla así, de triple alianza. ¿Quiénes? Los madianitas que la encabezaban. Además dice que se le sumaban los amalecitas, Amalek, y los hijos del oriente, ¿ya? Que eran diferentes tribus que se unían cuando empezaba el saqueo contra Israel y contra su semilla. Todo el territorio, imagínense que era el territorio donde estaba Gedeón, el territorio de Manasés. ¿Se acuerdan qué significa Manasés? ¿Alguien sabe lo que significa Manasés? Olvidar. ¿Y qué significa Efraín? No, eso es Benjamín. Efraín. Doblemente fructífero. Muy bien, muy bien. Eso es, tienen que levantar la mano nomás. ¿Y de quién eran hijos? De José. También, ahí ganaban un punto los dos. Muy bien. Los niños, excelente. Un aplauso a los niños. Un aplauso. Están atentos, están atentos. Entonces, imagínate que José era quien administraba la semilla. ¿Sí? José había sido no solo alguien que quedaba en la historia de Israel. José había vencido, en su vida había sido un testimonio de poder vencer sobre los faraones, ¿sí? De poder gobernar y administrar en los momentos de escasez. Ahora, este Gedeón era heredero de los hijos de José, ¿cierto? Manasés. Olvidar el dolor, Efraín, ¿cierto? Doblemente fructífero. ¿A qué es lo que voy? Era gente que sabía administrar la semilla, ¿sí? Y lo vemos muy reflejado en esta historia porque nos vamos a encontrar con que los escondites que se hacían en las montañas y en las cavernas era porque aparecía esta triple alianza. Aparecía esta confederación de países encabezados por Madián que tenían un objetivo, ¿qué? Robar la semilla, robar el fruto de lo que se había cosechado. Como muchas veces el enemigo busca robar el fruto de lo que has sembrado, de lo que ha pasado quizás durante muchos años en tu intimidad con Dios y de pronto aparecen los madianitas. Entonces, era muy fuerte esta situación porque era un ciclo. Madián aparecía de tiempo en tiempo. ¿Y sabe qué? No hay nada peor que se levanten ciclos de destrucción en contra de nosotros y nosotros no hagamos nada. ¿Sí? No hay nada peor que tú veas cómo hay una vida cíclica en donde hay enemigos que golpean la puerta de tu casa. Enemigos que buscan atemorizarte, que buscan levantar en contra de tuya palabras de maldición. ¿Y sabe qué es lo peor? Hacerse el loco. Y no confrontar lo que es un ciclo. Entonces, nosotros vemos acá que por 7 años, dice que el Señor los entregó a lo que ocurría con Madián, porque los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ahora, ¿qué es ese hacer lo malo? Lo vemos en la acción a la cual el Espíritu de Dios va a guiar a Gedeón. ¿Cuál va a ser la acción final que leímos en el capítulo 6? Él derriba el altar de Baal y de Acera. Es decir, existía un centro de poder, un centro de adoración, un centro de idolatría que se había legitimado sobre Israel, que era darle culto altar a Baal y Acera. Entonces,
esto causó que el poder de Madián prevaleciera contra Israel. Y que en vez de administrar y gobernar la semilla, ¿se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? En vez de gobernar la semilla que Dios le entregara, ellos vivieran haciéndose especialistas en escondites. Los ciclos que el enemigo levanta en contra de nosotros muchas veces nos lleva ¿a qué? A que edifiquemos escondites. ¿Dónde estás escondido? ¿En qué área de tu vida, en qué área de tu casa estás, en vez de gobernando la semilla, escondido? Porque, insisto, enemigos que de forma cíclica golpean la puerta. ¿Cuáles pueden ser esos enemigos? En el caso de Israel, eran estos que le robaban la semilla. ¿Hay algún enemigo que te roba la semilla? Y cuando hablamos de semilla, estamos hablando de esa porción que el cielo pone sobre nosotros para hacernos fructíferos. Entonces se levanta ¿qué? Se levanta la angustia, se levanta la opresión, se levanta la pesadumbre, se levanta el temor al hombre, se levanta el temor al futuro, se levanta una mentalidad de escasez. ¿Cuáles son los enemigos que golpean a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu casa, de forma cíclica? Entonces yo quiero pedirte esta mañana que podamos identificarlos. Porque en este día el Señor va a encender una vez más el altar de tu corazón, el altar de tu casa. ¿Para qué? Para ponerle límite, para gobernar la semilla. El Señor quiere que tú seas fructífero, que tú aprendas a gobernar lo que Él te ha dado. La gracia, la porción, el talento, los recursos que el cielo pone sobre ti. Pero ¿qué es lo que te estanca? ¿Qué se ha levantado? ¿De qué forma Madián viene a reclamar las semillas que el cielo ha entregado de forma legítima a los hijos? Había un problema en Israel. Había un problema que lo vemos muy claramente descrito en el capítulo 6. Dice que ellos habían desobedecido. Lo vamos a desarrollar. Estamos serios hoy día, porque vamos a confrontar un sistema. Amén. Entonces, ya se había normalizado que por lo menos una o dos veces al año, en el tiempo de la cosecha, Madián viniera a arrasar. Entonces, en vez de decir, ¿cómo voy a usar los recursos que Dios me dio? En vez de decir, ¿cómo vamos a fortalecer lo que el cielo nos ha entregado? Lo que hacían era, ¿cómo nos vamos a defender de los madianitas? En vez de tener una actitud expansiva, tenían una actitud solamente defensiva. Vivían del temor. Vivían anclado al temor. ¿Ya? Y dice que les arrasaban, les tomaban todo. El producto de la tierra, no dejaban sustento alguno, se llevaban las ovejas, se llevaban los bueyes, se llevaban los asnos, que ojo, no eran, para los israelitas, por ejemplo, los asnos o los bueyes, no eran una cuestión para autoabastecerse en términos de alimentación, sino que eran sus herramientas de trabajo. Un buey era un tractor, un asno era parte de un vehículo. Es decir, no solo le tocaban la semilla, le tocaban lo que ellos usaban en el día a día para poder producir. Entonces, Madián se especializa en poder tocar
la infraestructura que el cielo te ha dado para poder producir la semilla, con la semilla. Cuestiones laborales, proyectos que Dios te entrega. Busca, ¿qué cosa? Volver a recordarle a los de Manasés que tenían que olvidar, ¿qué cosa? La esclavitud. ¿Están aquí o no? Entonces los madianitas levantaban una memoria a los de Manasés que tenían un sello en su ADN, que el Señor nos hizo olvidar el dolor de Egipto. Madián que traía un recuerdo. ¿Cuál? Casa de esclavitud. Entonces cuando empiezan a clamar los hijos de Israel, Dios levanta un profeta. Y los profetas son incómodos. Los profetas son molestos. ¿Por qué? Porque nos confrontan con la verdad. La Escritura, la principal profeta, nos debe incomodar. Cuando Dios te habla a ti en tu tiempo devocional, cuando viene alguien que el Señor lo unge con palabra profética, muchas veces lo que va a ocurrir allí es que se va a discernir, se va a llegar a esos lugares en donde hay cosas que no queremos asumir que no están bien. Entonces Dios levanta un profeta y le dice a los israelitas: yo fui el que los hice subir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los saqué de la casa de esclavitud. ¿Sabes qué? El Señor te dice esto esta mañana. Yo te saqué de Egipto y te saqué de la casa de esclavitud. Yo soy quien te sacó de vivir una vida de esclavo. Yo soy quien te tomó para que tu trayectoria nunca más fuese vivir para Egipto, vivir para los faraones, vivir con sellos de esclavitud. Yo no te quiero ahí. Yo no te creé para que tú fueses un esclavo. No, Manasés. Tienes que olvidar ese dolor. ¿Por qué? Porque yo te di una tierra donde fluye la leche y la miel. Porque yo te he puesto una tierra donde quiero expandirte. Yo los libré de la mano de los egipcios. Yo los saqué de la mano de sus opresores. Y te di una tierra. Yo soy el Señor tu Dios. Pero no me habéis obedecido. Entonces, aquí hay un punto, una premisa. ¿Cuál? Muchas veces los madianitas aprovechan las puertas de desobediencia para levantarse y tomar ventaja en ciclos en donde ellos van marcando una voz de opresión. Entonces, hoy yo quiero invitarte a que podamos revisar en lo profundo de nuestro corazón, que podamos revisar en lo profundo de nuestras vidas con el Señor. Dos cosas. Uno, donde hay ámbitos de idolatría y donde hay ámbitos de desobediencia que están contaminando nuestra semilla y que le dan legalidad a que Madián venga. Y hoy día Baal y Acera, y esto lo ha hablado mucho Andrés Bulacio, tiene todo un material de Andrés de Baal y Acera. Cuando hablamos de Baal y Acera no estamos hablando de, hermanos, miren, aquí está un ídolo de madera, ¿no? No estamos hablando de ese tipo de idolatría. Estamos hablando de ese tipo de idolatría donde nuestra provisión, donde nuestro futuro, donde nuestras decisiones están fuera del altar del Señor y donde dejamos que otros administren nuestra semilla. Ahí se abre un espacio para que la opresión y los madianitas vengan a tocar tu semilla. ¿Van siguiendo, no? Entonces, Madián significa división.
rencilla, desacuerdo. ¿Y saben qué? Una casa dividida no prevalece. Entonces, ¿de qué forma Madián buscaba provocar en Israel el robo de la semilla? Primero, trayendo ese ambiente, ¿no?, idolátrico, pero al mismo tiempo trayendo división, rencillas, desacuerdo, pleitos. ¿Por qué? Porque una casa dividida no prevalece. Cuando hay desacuerdo, cuando hay división en un hogar, en una casa, lo que ocurre es que el enemigo busca generar inestabilidad para poder tocar y tomar la tierra y robar la semilla, interferir el mensaje, interferir lo que el cielo está haciendo en nuestras casas. Entonces, uno de los frutos de Madián es la división, es la rencilla, es el desacuerdo. Y yo, en el nombre del Señor, lo digo así tal y cual, oro para que Chile entre en un ambiente, y no solo la iglesia, Chile entre en un ambiente de altar de unidad, donde podamos reconocer la nación, que el Señor es Dios sobre todo otro Dios. Y saben que todo lo que está trayendo problemas de comunicación, problemas de división, problemas de rencilla, sea expuesto. ¿Por qué? Porque Madián es especialista en generar esas estrategias divisivas para que uno y otro peleen, para que el esposo y la esposa estén en conflicto. ¿Y qué? Y se despreocupen de administrar la semilla. Entonces, cuando los madianitas vienen y hacen sonar su trompeta y generan el terror, viene el escondite y hay división, ya hay desacuerdo, ¿sabe qué? Ahí toma ventaja para tomar la semilla. Entonces, yo quiero que pongamos la lupa y hoy día examinemos qué de esa estrategia del enemigo está yendo en contra de nuestras casas para tocar la semilla. ¿Te está distrayendo el conflicto? ¿Te está distrayendo la desunión? ¿El desacuerdo? Entonces hoy día vayamos delante del altar del Señor, digamos: Señor, llévanos a un ámbito de unidad contigo, pero también en nuestros hogares, también en nuestras casas. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que estemos atemorizados. Bueno, Amalek es otra historia y eso es para otro día. Pero Amalek, como descendiente de Saúl, lo que hacía era tomar las generaciones. Entonces, por una parte, Madián, con ese estado de terror, genera rencilla, desacuerdo. Amalek lo que busca, es levantarse contra la simiente. Es levantarse contra la generación. Es decir, dame un plato de lenteja, ¿no? ¿Se acuerdan de Esaú, no? Desprecia la primogenitura, pero prefiere un plato de lentejas, ¿no? O sea, desprecia la bendición de Dios sobre tus generaciones por tener algo momentáneo hoy. Bueno, ese es Amalek. Y estos se levantaban junto con los hijos del oriente, esta triple alianza, trayendo violencia y esclavitud. Eso hacían los hijos del oriente. Eran gente especialista en provocar estados de anarquía, estados de violencia. O sea, imagínense una o dos veces al año venir una avalancha de amalecitas que te robaban la tierra, ¿sí? Pero que además se llevaban a tus generaciones. Eso hacían los amalecitas, secuestraban. Los madianitas, que se robaban todo lo que tenían al paso, toda la cosecha, las vacas, las ovejas, los bueyes, todo eso los madianitas se lo robaban. Los amalecitas secuestraban las generaciones. Y los hijos del oriente traían un estado de violencia, anarquía también, generando esta sensación de caos. ¿Qué le quedaba a Israel? Hacerse especialista en esconderse.
Y ahí es cuando el clamor del pueblo, después de 7 años, decir, Señor, ya llevamos 7 años así, echándole la culpa a Dios, pero detrás de ellos teniendo los altares de Baal y Acera. Echándole la culpa a Dios, Dios, mira, esto me pasa por tal y tal cosa. Pero la tremenda desobediencia que tenía atrás le tocaba la espalda todo el rato. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Gente que le echa la culpa de Dios a todo. Y esa es una cuestión constante, ¿no? De ver tanto de personas cristianas o gente atea que dice, ¿por qué el mundo es así? ¿Por qué el mundo es malo? Y nunca asumimos nosotros que pasan cosas malas en el mundo por causa de nuestra desobediencia. Que pasan cosas en las que abrimos espacios de legalidad por causa de nuestra desobediencia. E Israel estaba así. Y ese relato lo tenía también incorporado Gedeón. Porque viene el ángel del Señor, que era Cristo mismo, frente a él. Y cuando lo llama, le dice, hey, Gedeón, necesito un libertador. Se busca un libertador. Se busca alguien que se levante contra los madianitas. Y él, la primera respuesta de Gedeón fue, realmente si Dios no está con nosotros, nos pasan cosas malas, nos ocurren cosas malas, nos ocurren cosas que nosotros no podemos. Mira, les dice, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Estoy hablando de Jueces 6:13. Ah, Señor mío, si el Señor estuviese con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos hizo subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una respuesta así? Muchas veces. ¿Por qué? Por situaciones que no entendemos, por situaciones que no sabemos cómo administrar. Nuestra primera respuesta es decir, el Señor nos ha abandonado. ¿Y sabe qué? Este día yo oro para que se abran tus ojos. Se abran los lugares profundos de tu corazón donde hay incredulidad, donde hay ciclos en que el enemigo se levantó para oprimirte. Gedeón llevaba 7 años así. Les voy a abrir mi corazón. Qué terrible cuando dice eso a alguien, ¿no? Le voy a abrir mi corazón. No, a mí me gusta un equipo de fútbol. Ustedes saben que me gusta el fútbol. No, empecemos así. Entonces tengo unos que me dicen, tengo uno que es de un equipo, tristemente su abuelo influyó, fue mala influencia. Y otros 2 que son de mi equipo. Entonces empiezan a veces las conversaciones en la mesa. Y empiezan a contar las copas que tienen cada equipo. Es que llevamos 5, 6 años ganando. 7 años ganando. Y ustedes, papá, me dice el mayor. Chuta. Imagínate lo que son 7 años de derrota, ¿no? Y uno de los que me hace aguante me dice, papá, mira, lo que dice mi hermano es verdad. No tenemos por dónde. Pero yo quiero decirte algo. Yo siempre voy a ser del mismo equipo contigo para apoyarte. Ese es el apoyo moral que uno necesita. O me dicen, papá, queremos decirte algo. Estamos muy tristes por Chile. ¿Por qué? Nunca hemos visto a Chile en un mundial. Más encima uno va afuera a predicar y los argentinos te molestan, los colombianos te molestan.
Hasta los gringos te molestan, que van al mundial. Qué terrible la sensación de derrota. Qué triste, ¿no? Bueno, a mi equipo, yo le decía, estuvo 25 años y se campeón, pero después salimos campeón. Después de 25 años no perdimos la esperanza. Es triste la sensación de derrota, porque va formando una mentalidad. Forma una mentalidad. ¿De qué? De escondite. De escondite. Entonces el Señor nos llamó a cada uno para poder gobernar. Gobernar la semilla. Y yo sé que muchos de ustedes se han visto confrontados en estos tiempos que hemos hablado del trono, que hemos hablado del gobierno de la semilla, y a veces la realidad que tenemos es que llevamos muchos años enfrentando una situación dura, difícil. Y aquí vemos a Gedeón que está totalmente derrotado. El Señor nos abandonó. Esa es su respuesta. ¿Realmente tú crees que Dios puede hacer algo frente a esta situación? ¿Realmente tú crees que Dios va a hacer algo en mi vida? Una mente derrotada. Y una mente derrotada es una mente que no sueña. Un corazón derrotado es un corazón que pierde visión. Entonces, cuando viene a adorar, cuando viene a recibir del cielo, lo deja solo allá a lo que pasa con los ángeles, que linda la visión, pero nunca algo pasa contigo. Eso es un problema. Porque nuestro Dios, nuestro buen Padre, decidió invitarnos a la mesa, a comer y a gobernar con Él. No es nuestro lugar el escondite. Él te sacó del escondite egipcio. Él te sacó de la casa de esclavitud para hacerte sentar a la mesa donde Él pone manjares, deleites, donde Él pone generaciones, donde Él pone naciones, donde Él abre puertas. Pero la mente derrotada, la mente que ha sido totalmente vapuleada, ¿por quién? O por los amalecitas, y en este caso por los madianitas, lo que hace es tratar de sobrevivir. Y mira, tú puedes ser tremendo profesional, tú puedes tener total recurso económico, pero aún así puedes ser un esclavo. Porque la semilla no solo tiene que ver con recurso económico, la semilla tiene que ver con la voz de Dios dentro de ti para transformar naciones. La semilla tiene que ver con la porción de Cristo que se multiplica dentro de ti. Entonces, ¿en qué punto Madián afectó tu mentalidad? ¿En qué punto Madián te hace perder la fe de que Dios está comprometido? ¿Con qué? Con grandes cambios. En ti, a través de ti y en tu generación. Entonces, el que expresa de Madián se esconde. No, es que Dios ya hizo esto conmigo, ya no lo va a hacer más conmigo. Y hay gente que jubila, cuelga los botines, se rinde y todavía ni siquiera ha empezado el partido y no se ha dado cuenta. Hay gente que jubila en su corazón. ¿Y qué es jubilar? Perder el júbilo. Dios es un Dios de jubileo en el sentido de que Él nos lleva a salir de la esclavitud. Es el jubileo. Se rompen las cárceles de esclavitud. Entonces Dios no nos llama a ser un pueblo jubilado. Dios nos llama a ser un pueblo que se goza, que vive en el júbilo. ¿De qué? De que Él va delante de nosotros. Él no nos ha abandonado y nunca nos va a dejar, nunca. Nunca. Madián afecta la identidad. Porque te hace crear esos escondites para guardar un poquito.
y viven una mentalidad del poquito. Como nosotros los chilenitos, que tomamos tecito con pancito. Y con eso nos quedamos tranquilitos. Y así pasamos piolita. Sí, pues. Entonces, Jueces 6:11, la historia que estábamos leyendo, dice que el Señor se le aparece porque hubo un clamor de un pueblo que decía, ¿hasta cuándo vamos a seguir viviendo así? Y Dios envía un profeta y lo primero que hace el profeta es soltar una palabra. Dice, a ver, hay desobediencia. Pero el Señor, que es bueno, siempre tiene una estrategia. El clamor gesta, ¿qué? Una respuesta del cielo. El clamor, o sea, esas abuelitas, esos varones, esos niños que claman, ¿saben lo que pasa? Están gestando, ¿qué? Que el cielo hable, que el cielo suelte una verdad. Por eso el clamor es poderoso, el clamor irrumpe en lo que pensamos que está perdido. El escondido anda así, anda en el escondite, porque pueden venir los madianitas. Entonces vive casi mudo y silenciado. Cualquier minuto me pueden descubrir. Entonces vive en una mente de persecución constante. Oro para que el Señor saque toda falsa identidad que se te ha ido formando en tu corazón y que levantes un clamor de lo profundo de tu ser diciendo, Señor, no es normal seguir viviendo así. No. Yo conozco tu trono, Señor, yo sé quién eres tú. Háblame, muéstrame tu camino, enséñame. No puede ser que vivamos una iglesia de mudos, de gente escondida, de gente perseguida. Bueno, el Señor se le aparece a Gedeón. Voy a avanzar porque si no va a estar todo el rato en la introducción. Ya, voy a avanzar. Entonces, Gedeón dice que el Señor viene delante de él. Y qué hermoso cuando el Señor viene, porque, bueno, lo primero es que él estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Es decir, Gedeón era, por así decirlo, un agricultor. Gedeón trabajaba el trigo, la semilla. ¿Por qué? Venía de Manasés, venía descendiente de José, era gente de semilla. Y él estaba trabajando el trigo. Pero lo estaba trabajando ¿para qué? Para expandir su empresa, para... No, dice que lo estaba sacudiendo para, verso 11, Jueces 6:11, para esconderlo de los madianitas. O sea, imagínate vivir para esconder el don que Dios te dio. No vivas para esconder el don que Dios te dio. Los dones deben multiplicarse. Pero era un tema generacional. Él había crecido en una generación que escondía por el temor. ¿Cuántas veces la vergüenza te ha parado de hacer cosas locas de fe? Vamos al metro a predicar, a declarar. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? ¡Amén! Vamos al metro. Y Dios me llama a las naciones. Vamos a las naciones. Próximo mes. ¿Dónde vamos? Es que era broma. No, no es broma. Es que Dios me va a sanar mi familia, mi generación. Bueno, anda. ¿Qué vas a hacer hoy por tu esposa, por tus hijos? Como acción de sanidad. No podemos esconder la semilla. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de madianita. Y dice, y el ángel del Señor se le apareció
y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Saben qué significa Gedeón? Su nombre: talador, derribador, guerrero, Terminator. Ese era Gedeón. Bueno, no está el Jordan, pero eso eran películas también, antiguas. Los que no saben, buenas películas. Terminator, era un talador, derribador, un guerrero. Así Dios lo ve. Pero ¿cómo Él se ve? ¿Cuál es su identidad? Su identidad es la de un agricultor que esconde el grano para subsistir. Pero ¿cómo Dios lo veía? Como un guerrero que gobierna la semilla. ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? Manso nombre, porque guerrero. Y ahí empieza el diálogo con el Señor. Había un problema en su identidad. Había un problema en parte de su llamado. ¿Por qué? Porque en cierta manera lo que ocurría con Gedeón era que él estaba retomando la palabra de Josué. ¿Cómo Dios le llama a Josué? ¿Qué le dice que tiene que ser? Esforzado y valiente. Le da una identidad de guerrero. O sea, él lo está reconectando con aquellos que conquistaron territorio. Él lo está reconectando con el legado que dejó Josué. Yo vengo a poner sobre ti un manto. Yo vengo a declarar que tu identidad no es sencillamente lo que dijo tu papá de ti. No eres sencillamente un agricultor que esconde el grano para sobrevivir. Yo te he puesto como un guerrero que sabe gobernar la semilla y que va a darle un testimonio a Israel de quién soy yo. ¿Por qué? Porque hay gente clamando. Y yo respondo el clamor de mis hijos. Él responde el clamor de su pueblo. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el Señor. Clama a mí y yo te respondo. Y ese clamor es una respuesta, de alguna forma, de lo que pasa ahí con Gedeón. Muchas veces nuestros hijos son nuestros Gedeones. Muchas veces quienes están a nuestro alrededor son respuestas a clamores y no lo hemos visto. Entonces, empieza esta conversación en el primer punto que hablábamos, donde el Señor lo ve, lo miró. Gedeón decía: si Dios estuviese con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas? El Señor nos abandonó. Y dice el verso 14 que el Señor, miren lo que le responde. Primero el Señor lo miró. Cuando la Escritura nos da estos detalles, no es algo casual. Él mira su corazón. Él mira que le estaba hablando con honestidad. Quizá algún otro habría dicho: oh Dios Todopoderoso. Y la verdad que su corazón estaba con esa misma sensación de abandono. Pero ¿qué hizo Gedeón? Fue honesto. Le habló lo que estaba percibiendo en su corazón. Y el Señor le responde en el verso 14: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Verso 15, y él respondió: ah, Señor, ¿y cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Hemos tenido esa respuesta. Soy el más pobre de la tribu. Soy el menor de mis hermanos. O sea, sobre mí no está la primogenitura. Yo no soy el llamado a hacer grandes cosas según el libreto. ¿Por qué? Porque soy el más pobre y soy el menor. Pero ¿saben qué? Dios toma lo que no es. Dios toma lo vil y menospreciado para hacerlo parte de esa transformación sobre una generación. Entonces, Él le estaba rompiendo, ¿qué cosa? Su mentalidad estrecha. Él le estaba diciendo: Manasés es una tierra
fructífera. Gedeón, yo te he puesto para que multipliques eso y seas un guerrero. Yo te he puesto para que puedas reconocer que estoy contigo. Y miren la respuesta del verso 16. Si me pueden poner, chicos, por favor, Josué 6:16. Dice esto. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. ¿Qué pasa cuando Dios nos da esa respuesta? Yo te voy a sanar. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a prosperar. Yo voy a hacer que tú te expandas. ¿Cuál es la respuesta en nuestro corazón cuando Dios te habla eso? Entonces, ¿qué es lo que el cielo habla? El cielo habla precisamente en el lenguaje de la fe. El cielo no habla en base a quién eran mis papás, a las derrotas de los madianitas, al contexto que él estaba enfrentando. O sea, ¿quién me va a seguir a mí? Soy el menor. No tengo el capital económico para que los demás me sigan y yo sea su líder. Pero yo estaré contigo, le dice. Y eso es lo que necesitamos. Saber de que Él está con nosotros y en nosotros. Eso necesitamos. Eso tú necesitas, saber que tener la certeza en tu corazón que la ruta que el cielo está abriendo no es de tu corazón. Él está contigo. Él está en ti. Él está marcando los pasos. ¿Está esa certeza en tu corazón? Sí, me lanzo entonces. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando Él abre una puerta en los cielos, yo sé que cuando Él impulsa a lo que era imposible a los ojos de los hombres, Él nunca va a fallar. Nunca. Y vas a derrotar a Madián como a un solo hombre. Él está diciendo, yo vengo a poner sobre ti principado. Vengo a poner sobre ti autoridad, porque no era sencillamente una cuestión que ocurría en la estrategia de los hombres. Había una batalla en el espíritu. Entonces, como a un solo hombre, tú vas con mi autoridad y vas a vencer al hombre fuerte. Vas a atar al hombre fuerte y va a caer y va a ser derribado. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. ¿Qué es lo que pasa cuando una mente ha sido tocada por la opresión y por estos ciclos madianitas? Queda afectada nuestra capacidad de confiar. Porque son muchos años de opresión. Entonces, ¿qué pasa? Estamos traumados. Aquí no, la verdad no sé si Dios lo va a hacer. Y el trauma abre grietas en nuestra alma en donde necesitamos la aprobación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Gedeón? Le dije, Señor, muéstrame una señal. ¿Han pedido señales o no? Muéstrame una señal, Señor. Es esta mujer, la esposa que tienes para mí. Muéstrame una señal. Como decía Gebel, ¿no? Que aparezca la palomita ahí al lado. Una palomita. Necesitamos señal porque nuestra alma, cuando ha sido afectada por el trauma de la tiniebla, tiene que volver a creer en qué, en lanzarse a lo que escucha del cielo. Entonces la señal es para eso. La señal es para conducir nuestra fe y afirmarla en quién es el Señor. Y el Señor no se estresa si nosotros le pedimos señal, es muy paciente.
Y Gedeón dice, muéstrame una señal que eres tú el que hablas conmigo. Señor, ¿realmente te estoy escuchando a ti? ¿Realmente tú me estás hablando? ¿Tú quieres que yo de verdad sea un libertador para este tiempo? ¿Tú quieres usarme para poder liberar a una generación? Dame una señal. Y él lo que hace es levantarse a construir un altar. Y eso muestra su entendimiento. Gedeón no solo está queriendo una señal, sino que él está muy claro de que si el que está delante de sus ojos es el Señor Dios Todopoderoso, ese altar debe ser encendido por el cielo. No por su propia fuerza, por el cielo mismo. Entonces Gedeón prepara, ¿no?, todo esto, un cabrito, prepara pan sin levadura. Y el verso 21 es impresionante porque dice que el ángel del Señor extiende su vara, toca la carne del pan y sube el fuego, se enciende y consume. Y eso, ¿qué es lo que representa? Que el sacrificio ha sido aceptado. Que el altar fue aceptado por el Señor. Cuando el Señor viene delante de ti a romper una estructura de opresión, la primera actitud que debiese ocurrir en nosotros es decir, Señor, yo vengo a adorarte. Vengo a entregar todo lo que yo soy, lo que ha estado mal. ¿Por qué? Porque necesito que una vez más se encienda ese fuego en mi espíritu. ¿Para qué? Para volver a creer. Para volver a creer. Necesito que el fuego una vez más se encienda. Pero ¿sabes qué? Que no lo haga yo. Enciéndelo tú, Señor, por favor. Enciende el fuego en mi espíritu. La secuencia continúa. Y en esa secuencia que se enciende el fuego, dice Gedeón que el ángel que Jesús desaparece de sus ojos. Y hay una activación angelical tremenda que está ocurriendo en estos tiempos. Hay ángeles que están moviéndose alrededor nuestro y ni siquiera lo sabemos. Hay acciones que Dios va a hacer contigo junto con los ángeles. Porque el ministerio angelical no cesó. El ministerio angelical está abierto delante de los hijos. Entonces desaparece y Gedeón se da cuenta y dice, ¡ay de mí, Señor Dios! Parece que la embarré, parece que Jesús estaba ahí frente a mí. Él estaba ahí. He visto al Señor cara a cara. ¿Qué es lo que hace de un agricultor atemorizado? Que se esconde, que es el más pobre de sus vecinos, que es el menor de su familia. ¿Qué hace? Que ese le crea a Dios y entonces se ponga a hacer lo que el cielo le dijo. ¿Qué? Un guerrero libertador. Ver al Señor cara a cara. Cara a cara. Pablo dice que el velo fue quitado. Y dice que a cara descubierta, como por el Espíritu del Señor, a través de su Espíritu, vamos siendo transformados de gloria en gloria a su imagen. Él vio otro rostro del Señor. Él dejó de oír lo que le habían contado de Dios, de lo que había pasado con los egipcios. Él tuvo la posibilidad de degustarlo. ¿Y sabes qué? El Señor nos está esperando. En ese lugar de altar. El Señor le responde, porque Gedeón dijo, aquí estoy frito. Y el Señor le dice, tranquilo, shalom, sea la paz sobre ti. No temas, no morirás. Y dice que termina y de edificar ese altar al Señor, lo llama el Señor es paz, Jehová Shalom.
¿Y saben lo que ocurre ahí? Verso 25, si me ayudan, por favor. Jueces 6:25. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a ti. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Dios estaba derribando una maldición de 7 años. 7 años se habían levantado los madianitas contra el pueblo de Israel. Ese altar de adoración lo que hizo fue dar una primera batalla. En ese altar donde él se entregó, donde Gedeón dijo: Señor, soy un cobarde, no alcancé ni siquiera a corroborar que eras tú, pero voy a obedecerte. Y lo que el cielo pedía era que obedeciera, y lo hizo. Presenta esa ofrenda en el altar, y lo que ahí estaba pasando es que el Señor comenzó a juzgar esos 7 años donde los madianitas se habían opuesto y habían tomado cautivo con su temor la cosecha. Ese altar lo que hizo fue liberar y dar una batalla. ¿Por qué? Porque de ahí además el Señor le dice: derriba la razón del por qué los madianitas vienen y les roban el altar a Baal y a Acera. ¿Qué tienes que poner tú? ¿Qué tengo que poner yo? ¿Qué debemos poner en ese altar hoy? Para que los madianitas no vengan en estos siglos a tomar autoridad en contra de los hijos. En ese lugar el Señor transforma a Gedeón, porque los altares nos transforman. Los altares abren los cielos. Los altares son los lugares en donde nuestro corazón entra como un sacrificio vivo. Es decir: Señor, ya no vivo yo, vives tú en mí. En ese lugar se derribaron los altares de sus generaciones, porque dice que Baal, ese Baal pertenecía ¿a quién? A su padre. ¿Cuántas herencias culturales, cuántas formas de pensar vienen heredadas de los temores de nuestros antepasados? El que nace chicharra. Entonces, ¿sabes qué? Necesitas morir a muchas culturas y estructuras familiares que el cielo no aprueba. Así como la palabra nos enseña a honrar a nuestros padres, también es importante cortar. ¿Qué cosa? Lo que el cielo no recibe. Una mentalidad machista, una mentalidad feminista, mentalidades maltratadoras, formas de hablar, estructuras que nunca vinieron del corazón de Dios. ¿Saben qué? A veces abren puertas a los madianitas. Y han sido ídolos. Y han sido altares en lo profundo de nuestro corazón. Y le tocó a Gedeón ir a ese lugar alto. Es decir: Señor, por mí y mis compañeros. ¿Y sabe qué te va a tocar ahí a ti, por tus hermanos? Por tus familiares, por tus generaciones, por tus hijos, por tus primos, por tus tíos. Venir, decir: Señor, yo sé que la salvación es personal y cada uno tiene que ir delante de Cristo y recibir el nuevo nacimiento. Pero yo vengo a traer a tu luz, Señor, a todo esto. Los vengo a poner delante del altar para que te acuerdes también de ellos, te acuerdes de sus generaciones. Y Gedeón va allí y es transformado. Verso 27, después de que Gedeón se presenta en este lugar de altar, Gedeón tomó 10 hombres, dice,
de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre, miren, temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Él tenía mucho miedo. Porque eso es lo que Madián inyecta, ¿qué? Vivir bajo el miedo. Hay decisiones que no tomamos por miedo. No porque el Señor te haya dicho algo. Ni siquiera porque el enemigo a veces se levanta, sino que por miedo. Él tenía miedo a la casa de su padre, tenía miedo a los vecinos, tenía miedo que dirigía su vida. ¿Y saben qué? Dios le decía, Gedeón, valiente guerrero, yo estoy contigo. Si nos diéramos cuenta cómo el cielo nos llama, si pudieses oír cómo el cielo te llama, el miedo saldría corriendo, huyendo. ¿Por qué? Por cómo tu Padre te llama, por cómo tu Padre te ve. Él tuvo que fortalecerse en el Señor y hacer lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Qué cosa? Derribar el altar de Baal y de Acera. ¿Qué vas a derribar hoy? ¿Qué cosa todavía no viste que se levantó porque estabas o con temor, o estabas en la rencilla, o estabas en una obra de la tiniebla que te hizo distraerte y de ahí te roba la semilla? ¿Qué cosa hoy día necesitamos derribar? Gedeón toma 10 hombres. 10 es número de justicia, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Es un ejemplo muy concreto de cómo él toma a 10 hombres y van a derribar estos altares. Entra entonces en un diseño de obediencia. Está activado en su identidad. Y por lo tanto, el Señor va delante de él. Si me ayudan la adoración, voy a ir cerrando. Y la respuesta del enemigo llega en el verso 32. Dice, por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, Baal contienda contra él. Todos se enojaron contra él. Porque entre comillas ellos decían, nosotros tenemos un contrato con Baal y Acera por su protección. Y todos se enojan con él. El verso 32 dice, y buscan cambiarle el nombre. ¿A quién? A Gedeón. ¿Por cuál? Baal contienda contra él. ¿Se dan cuenta que hay una guerra por su identidad? El Señor le llama guerrero, valiente. Ese es su nombre, talador, que derriba esos altares. Pero el pueblo le dijo, no, ahora eres Jerobaal, que Baal contienda en contra tuya, para que le diera más temor. Verso 33. Pero todos los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente se reunieron y cruzaron. O sea, escucharon lo que Gedeón había hecho. ¿Qué cosa? Tocó el punto neurálgico del cual ellos tenían un derecho legal para robarle su cosecha. ¿Qué pasa cuando tocamos puntos neurálgicos en nuestra vida? Mira, se levantaron los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon nada más ni nada menos que en el valle de Jezreel, el mismo valle con el cual estaba obsesionado Acab, el mismo valle el cual estaba obsesionada Jezabel, el mismo territorio, ahí, en ese lugar. ¿Por qué? Porque Jezreel significa el Señor planta.
Simiente de Dios. Eso significa Jezreel. La batalla que estaba peleando Gedeón era una batalla por la semilla. Era una batalla por la simiente de Dios. Era una batalla por el proyecto que Dios tenía para su pueblo. El Señor abre delante de ti Jezreel. Él abre delante de ti ese lugar que el enemigo ha querido tomar. Es el lugar donde Él ha depositado su voz sobre ti, sobre tu casa. Y en el nombre de Jesús decimos que ni los amalecitas, ni los madianitas, ni los hijos del oriente pueden contra la voz del Señor. Porque Él truena a través de ti, Él habla a través de ti. Y Él nos llama una vez más a ese lugar donde podemos vencer a esos enemigos. Sube al altar del Señor. Sube al altar a adorar. Sube al altar a verle cara a cara. Sube al altar a obedecerle. El verso 34 dice: y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y este tocó la trompeta, y los abiezeritas se juntaron para seguirle. El pueblo escuchó el sonido de la trompeta y la historia sigue. Y son 300, Juanito, ahí sí son 300, ¿viste el otro día? Son 300 que están como perros, ¿sí? Como perros. ¿Se acuerdan de Caleb? ¿Qué significa Caleb? Perro. Y ahí estaba Gedeón como un Josué, diciendo: no nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque esta es la tierra de nuestra heredad. No vamos a abandonar nuestra heredad. Los madianitas no han sido destinados para tomar nuestra semilla. Nuestra semilla, nuestra Jezreel, le pertenece al Señor. Hay momentos en la historia en que diferentes circunstancias hacen que varones de Dios, que mujeres de Dios se pongan de pie y digan: Señor, esta es la tierra que tú has puesto para nosotros. Hoy día en Estados Unidos, ustedes saben que a mí me tocó estar, y esto por favor no lo vean en una perspectiva política, para nada. En febrero a mí me tocó estar en el Desayuno Nacional de Oración. Estaba el presidente Trump y otros más. Y Trump hizo una declaración fuerte. Yo digo, yo no respondo por sus intervenciones medias extrañas, ¿no? Pero dijo algo que a mí me llamó la atención, algo yo les decía hace un tiempo atrás. Él dijo: nuestro superpoder no está en nuestras armas, ¿no? Nuestro superpoder está en la oración. Dijo: y vamos a volver a rededicar Estados Unidos a Jesús este año. ¿Sí? Hoy empezó esa rededicación allá. ¿Por qué? Porque el 17 de mayo de 1776 en las colonias americanas se proclamó el Día Nacional de Humillación, de ayuno y de oración. 1776. Esa proclamación fue muy crítica. ¿Por qué? Porque las colonias estaban en guerra contra Gran Bretaña. Todavía no se había firmado la declaración de independencia, ¿no? Existía el temor de esa derrota militar. Pero el Congreso declaró que era deber de las colonias reconocer la providencia soberana de Dios. Y el texto decía expresamente que todas las personas de Estados Unidos debían confesar sus pecados de forma pública, arrepentirse, pedir perdón y buscar protección y libertad. Una de las partes más citadas de ese documento era que podamos con corazones unidos confesar, lamentar nuestros muchos pecados y transgresiones, y por medio de los méritos y mediación de Jesucristo obtener su perdón y misericordia. Esa misma convocatoria la tomó George Washington, 1789, y lo declaró como un día de acción de gracia y de oración pública. Eso pasó un 17 de mayo como hoy, hace 250 años, y lo están volviendo a hacer nuestros hermanos allá hoy. Un espacio público, están orando, hay hermanos de distintos lugares. ¿Por qué les cuento esto? A uno podría decir: es que Estados Unidos, el país de Superman, todo eso. El Señor toma gente desconocida,
gente que de alguna forma son los menores, son los más pobres. Esa es la historia de Dios. Él se glorifica en lo que es nada para dar un testimonio en las naciones. Si en esas naciones se han parado gente de fe a decir, nos arrepentimos por nuestros pecados, necesitamos a Cristo, ¿saben qué? Dios lo puede hacer y lo va a hacer en medio de nosotros en Chile, y lo va a hacer no solo en las historias nacionales, historias globales. Él lo quiere hacer en la historia de tu casa, Él lo quiere hacer en la historia de tu familia, Él lo quiere hacer en tu historia personal. El cielo quiere interrumpir diciéndote que levántate, Gedeón, valiente, guerrero, levántate y ven a adorar. Levántate, deja de estar oprimido. Deja de ver cómo te roban la semilla. No es normal. No es normal que el enemigo se levante en contra tuya de tiempo en tiempo y veas que él pone su pie frente de tus generaciones. No. Hoy venimos delante del trono de la gracia. Hoy venimos delante del Rey que gobierna sobre las naciones. Sí, Señor. Sí, Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a adorar. Preséntale al Señor toda esa área que de forma consciente tú sabes que ha habido un espacio de discordia, de desobediencia. Si hay lugares de escondite donde te arrancas de tu llamado, te arrancas de lo que el cielo ha hablado sobre tu casa, confiésalo al Señor. Aquí hay gente que es llamada para poder ser sal y luz sobre los niños, pero ha arrancado de su propósito. Aquí hay gente que Dios le ha dado poder para emprender, pero tiene temor. Hay gente que tiene voz profética, pero el trauma la acalló. En el nombre de Jesús, sal de esos escondites, sal de esos lugares de escondite. Sí, Señor. Sí, Señor. Y venimos a descubrir todo lo que los madianitas han querido hacer en contra de tu iglesia, Señor, en contra de tus hijos. Se manifiesta la luz de tu verdad, se manifiesta la luz de tu justicia. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. El río del Señor te inunda de fe este día. Él está quebrando la opresión de los arqueros. El río de fe crece dentro de tu espíritu. Yo soy quien obra desde el principio. Yo soy quien llama y escoge. Los cielos se abren y puedes ver la obra del Cristo resucitado. Solo sumérgete en mis aguas y obedece. Sumérgete en mis aguas y obedece. Un río nuevo se abre delante de ti. Vengo a quebrar tus estructuras religiosas. Vengo a salir delante de ti. Porque me has visto cara a cara, porque has oído mi voz. Hoy te llamo una vez más. Valiente guerrero, valiente guerrero, Espíritu está sobre ti. Oh, vengo a derribar tus miedos. Oh, porque yo estoy contigo.
Vengo a derribar la incredulidad, porque yo estoy contigo. Oh, y si me pides una señal, ahí estaré. Y si me pides un vellón, no fallaré. Valiente guerrero, estoy contigo. Valiente guerrero, mi voz está sobre ti. Oh. Se levantan y salen del escondite. Sal de ese lugar de oscuridad. Sal de ese lugar de falsedad. Tu Padre te llama, tu Padre se extiende delante de ti. Recibe del Señor semilla. Oh sí, Señor, recibe de Él. Padre, venimos delante de tu trono de favor. Yo vengo a clamar junto con mis hermanos. Vengo a clamar. Y oro para que todo lo que Madián había tomado, todo lo que Madián había robado, en el nombre de Jesús sea devuelto. Sea devuelto, sea devuelto. Sea devuelta la voz. Sea devuelta las semillas. Sean devueltos los recursos. Sean devueltos, sean devueltos. Y se multiplique. Y se multiplique. ¡Oh! Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sean devueltos. La cosecha. Sea devuelta la cosecha. Sea devuelta la cosecha a los hijos. Oh, ¿quién como tú, Señor?